Les decía que después de estos primeros factores que intervienen en el tipo de problema que se va a enfrentar y que acabamos de ver, en el caso del compañero podemos hablar de oportunidades y amenazas, podemos hablar de problemas de competencia, podemos hablar de problemas operacionales, y de repente son algunos de esos problemas los que dominan y llaman más nuestra atención, o un variado, un surtido rico, ¿sí? Para mí, en el caso del compañero, no conozco de problemas operacionales todavía, esperemos conocer pronto, pero lo que sí alcanzo a visualizar es que es de mucho interés, de relevancia, el pensar en hacer un análisis de carácter competitivo. El análisis de carácter competitivo comienza por pensar en quién es el mercado, quiénes son los clientes, quiénes son los rivales, cuáles son los posibles sustitutos, y cuáles son los canales de comercialización, y además de los proveedores, ¿sí? Entonces, sobre esa base, tratar de diseñar un negocio que desde el punto de vista competitivo tenga posibilidades de ser exitoso, o más exitoso que lo que ya sea, ¿sí? Y ese más exitoso puede ser con nuevos productos, con mejoras sobre el producto actual, con identificar nuevos clientes o nuevas maneras de comercializar el producto, como por ejemplo ya lo está pensando hacer con el reparto a domicilio, ¿sí? Este tipo de estrategias competitivas, si no se aterrizan en operaciones, se quedan en buenas intenciones, ¿sí? Buenas inquietudes, buenas iniciativas, pero por no estar aterrizadas en la parte operativa, de repente no son efectivas, ¿sí? No por la estrategia misma, sino por la ejecución. Bueno, cierro ese capítulo del caso del compañero y ahora me planteo una situación. Hay situaciones en las que tendría yo que pensar, bueno, aquí no sé cómo operen, si bajo el liderazgo y el mando de alguno en particular en ese negocio, o si todos lo sometan a consensos, ¿sí? Los consensos pues tienen la gran ventaja de que todos están de acuerdo, de alguna manera contentos, si es que se les puede dar gusto a todos, pero generalmente pueden llegar a ser dilatados e incluso obstruir el cambio, ¿sí? Y bajo ciertas condiciones pues es mejor que esté una persona que los coordine, que funja como el responsable, ¿sí? Aún en negocios tan pequeños como el que acabamos de comentar, ¿sí? Muchos generales luego es negativo, ¿sí? Pero no me quiero centrar en estos casos en los que diríamos, bueno, a final de cuentas hay una mezcla que se da de manera natural entre un líder y personas que escuchan a los demás, y entonces pensar en una situación de esas maravillosas que no siempre se dan en la realidad, ¿sí? Y la otra característica, bueno, pero en medio de estas situaciones hay situaciones en las que el tema es cómo vencer al enemigo, ¿sí? Que sería, existe entre esos extremos un continuo en el que se tiene que ganar el concurso de aceptación de otros, o bien buscar cómo vencer la posible oposición, ¿sí? O convencerlos o acabarlos, ¿sí? Y eso le llamamos situaciones de negociación y conflicto. Aquí la otra manera que se le está llamando es problemas unitarios, cuando se puede pensar que hay una sola voz, ya sea de todos en conjunto o de alguien individual, o cuando hay distintas opiniones con distintos pesos y que eventualmente hay que negociar o hay que tratar de manejarlo como un conflicto, ¿sí? De hecho, toda negociación es una forma de manejo del conflicto, digamos que sin llegar a sacar sangre, ¿sí? Y la otra situación en la que nos queremos plantear es que pues va a haber organizaciones, instituciones, situaciones. Si a mí me hablan del problema del transporte o el manejo del transporte en la Ciudad de México,
es un problema tan grande, con tantas facetas, con tantos asuntos, con tantas dificultades, con tantas cosas, que no es fácil que yo lo pueda abordar, ¿sí? No solo no es fácil. No lo puedo abordar con el detalle suficiente que sí puedo abordar otras situaciones. Entonces, en este sentido, hablo de problemas de baja complejidad o complejidad manejable y problemas de alta complejidad. Este curso está orientado a este tipo de situaciones, ¿sí? Y para este tipo de situaciones se requiere de metodologías diferentes, por ponerlo en esos términos, ¿sí? No sé si los sistemas complejos o las redes complejas que luego se manejan en otros lugares, o si hay otros mecanismos para el manejo de la complejidad, ¿sí? Yo tal vez diría ahorita, para no calificar o descalificar, que no sería la única manera de manejo de la complejidad, ¿sí? Lo que se ve en el campo de la investigación de operaciones. Bien. Nos seguimos a la siguiente diapositiva y decimos, bueno, sobre esas bases, sobre estos tres elementos que acabamos de poner en consideración, vamos a hacer algo que le llamamos problemas tipo, ¿sí? Es problemas tipo, digo, bueno, por un lado, estas variables de excepción, donde se pueden alcanzar consensos o hay un decisor. O ese decisor no necesariamente es sordo o un dictador, ¿sí? No necesariamente. Puede también ser. Y en este otro caso, donde hay lo que en otros contextos se llama grupos de poder o grupos de interés, ¿sí? Y donde cada uno de esos grupos tiene sus propios intereses, su manera de ver el cambio, sus entendimientos de las realidades, ¿sí? Y luego va a haber situaciones de complejidad baja o manejable y situaciones de una complejidad alta, ¿sí? Aquí caen los problemas, los 7 problemas típicos, que son los que eventualmente como ingenieros ponemos una mayor atención, ¿sí? Y habría del lado derecho problemas de negociación y conflicto, ¿sí? Hay, por ejemplo, un journal que está en la biblioteca del posgrado que se llama Conflicto, así a secas, ¿sí? Sí, son problemas de negociación y conflictos, ¿sí? Y trae casos muy padres y referencias. Supongo que ahora incluye a los narcos, pero antes eran conflictos dentro de una sociedad, dentro de un gobierno, ¿sí? O entre las mismas partes de la sociedad, religiosos, qué sé yo. Y hay cosas muy padres. Pero como ingenieros no es nuestro campo, un campo más de los sociólogos, un campo más de los psicólogos sociales, un campo tal vez hasta de los economistas. Como ingenieros pues nos centramos en este tipo de situaciones. No estoy calificando bien o mal, pero pues como que el ingeniero dentro de este campo tiene que tener un reentrenamiento, ¿no? Que le ayude a visualizar la parte técnica dentro de la parte social. Y problemas de alta complejidad, para los cuales hay formas de planeación o hay formas de análisis que se llaman simplificadas, donde podríamos hablar de planes maestros, por poner un solo ejemplo, ¿sí? Bien, nos vamos a dedicar a estos y dentro de ese tipo de problemas vamos a centrar, esos digamos serían los problemas de la ingeniería y casi puedo decir que hay un curso para cada uno de estas bolitas que tenemos aquí planteadas, ¿sí? Entre las maestrías de ingeniería industrial y de planeación, ¿sí? Y tal vez también, no tal vez, y de investigación de operaciones. O sea, podríamos llenar todos estos círculos. Les puedo mencionar autores que tal vez muchos de ustedes ya conocen y ubicarlos en una posición, ¿no? Los problemas de evaluación de proyectos y paro. Este curso se llama Análisis y Mejora de Procesos y como tal se ven problemas de carácter
operacional, ¿sí? Ahora, eso decíamos, ¿qué se entiende por un problema operacional? Alguna situación en que se busca corregir las fallas o mejorar el desempeño, ¿sí? Esos ajustes se plantean en esta diapositiva que no implican un cambio de la organización misma, sino buscar un mejor funcionamiento de esa organización. Y en ese sentido se hace una afirmación que luego no gusta, pero que consiste en decir todo queda en un más o mejor de lo mismo, ¿sí? Entonces, si en el negocio que acabamos de ver se vende más, el que se venda más es algo mejor, pero no necesariamente cambia ni el menú, ni la ubicación, etcétera, sino mejorando las operaciones y tal vez ajustando precios, ¿sí? Si reducimos costos, y sería una manera de que quede más o mejor de lo mismo, que eliminar desperdicios, por ejemplo, mejorar la calidad, reducir costos, menor tiempo de entrega. Para mí todo este tipo de ajustes son de carácter operativo, ¿sí? Y me permite eventualmente ser más competitivo. Bueno, planteamos distintos ejemplos de este tipo de asuntos, y nos planteamos después la posibilidad de utilizar esta diapositiva en la que se muestran 3 métodos de trabajo para la solución de problemas. Aquí le llaman ingeniería de solución de problemas. Entonces nos plantean un camino A, que es el que correspondería a este lado, ¿sí? En donde hacemos un análisis sistemático del problema. Entonces, haciendo uso de métodos de tipo causal o haciendo uso de métodos de ingeniería industrial. Y hay un camino alterno, que es el de cuando se nos ocurrieron soluciones. Tenemos problemas y se nos ocurren soluciones, ¿sí? Y esas soluciones se considera que son suficientemente buenas y suficientemente realizables, de tal suerte que se pasa directamente a la implantación, ¿sí? Eso es otra manera de, es el caminito y aquí están los ejemplos de lo que ya hemos comentado en alguna parte del curso, ¿sí? Se maneja en principio como una solución obvia e inmediata. Un problema de que no está funcionando la red, como un método de tipo causal, y en este caso un cambio de carácter tecnológico, que es una revolvedora en la máquina, que hace que el proceso anterior ya no sea el mejor, sino que hace lo necesario el rediseño de ese proceso completo, no la solución de un problema en particular como sucede aquí o como sucede acá, sino un ajuste a todo el proceso, ¿sí? Entonces esto nos llevaba a hablar hacia una ramificación mayor de lo que eran los problemas de carácter operacional, ¿sí? Entonces dijimos, hay problemas operacionales, hay problemas de misión, problemas de oportunidades y amenazas, problemas de competencia, etc. Aquí abajo habría otras ramitas, problemas de evaluación, problemas de presupuestación, pero no nos perdamos en ese detalle. Entre estos 4 problemas, para los problemas operacionales, estamos hablando ahora de un afinamiento, un refinamiento de nuestros modelos de solución de problemas. Y vamos a decir, mira, fíjate que habría una manera de mejorar procesos simplemente haciéndole caso a la gente y tratando de llevar a la práctica las ideas que ellos tengan, que son las personas que mejor conocen el proceso, ¿sí? Y que nos permite o mejorarlo o reducir, eliminar fallas, ¿sí? Y hay otros que, pues sí, con toda su experiencia me van a ayudar a que en un ejercicio colectivo identifiquemos cuál es la causa. Y dentro de eso nos quedan 2 posibilidades: conociendo la causa, el tratar de eliminar la causa, o atacar los efectos. Y en ocasiones
no es viable o no es muy tardío irnos hasta las causas, ¿sí? Entonces un problema que vamos a analizar más tarde es el problema del sargazo, ¿sí? El problema del sargazo se atribuye a problemas del Amazonas, de la desforestación del Amazonas y la liberación de nutrientes que caen al mar. De eso se alimentan las algas, de esos nutrientes, y después las corrientes marinas nos las traen a la zona del Caribe, no solo a México, sino a los distintos países de la zona del Caribe. Aunque de alguna manera creo que por la manera en que está configurada esa zona, la gran cantidad llega a la zona del Caribe, ¿sí? Y poca se va hacia la zona de Luisiana y poca se queda en Jamaica y en Dominicana y en Cuba, ¿sí? O no lo sé, pero creo que no. O sea, y entonces el Caribe, esta malla, pues resulta muy afectada. Nosotros podemos, como país, cambiar el cambio climático, pues no, ¿sí? Es más, ni como mundo de repente, tenemos que irlo haciendo poco a poco, y mientras sigue llegando el sargazo, ¿sí? ¿Podemos cambiar las corrientes marinas? Pues menos, ¿sí? Podemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ya que esté el sargazo cerquita, ¿lo podemos recoger en el mar? Tal vez, ¿sí? No sé si me rebase la cantidad, pero es una opción. Otra opción es pues esperar a que llegue a tierra y luego poner trascabos, ¿sí? Y luego, ¿qué hago con esa alga? Pues dicen que tal vez se pudiera industrializar. Creo que no se ha logrado nada realmente efectivo, ¿sí? Y la otra es enterrarlo. Si se entierra, tiene efectos, ¿sí? Negativos. Se pudre ahí adentro, se generan lo que le llaman lixiviados, agentes dañinos que salen de la putrefacción, algún tipo de metales, no sé qué cosas, y total que se contaminarían las aguas subterráneas y qué sé yo. Entonces todo esto ya implicó un manejo más allá de qué se te ocurre, ¿sí? Es más bien, vamos a analizar el problema, van a participar científicos, va a participar los hoteleros, va a participar el gobierno, ¿sí? Y a ver cómo podemos conocer el problema y dónde podemos romper cadenas causas-efecto, ¿sí? Esto lo estoy puntualizando para decirles, no podemos manejar igual estas situaciones que estas otras situaciones, sin negar la virtuosidad que pudiera tener o no tener los kaizens o las mejoras continuas, ¿sí? Y luego nos planteamos una siguiente situación. Bueno, es que si yo hago mejoras aisladas, que lleva un curso de sistemas en que me decían que una mejora particular no lleva a una mejora general y que incluso puede ser perjudicial y que tengo que ver las cosas como un proceso, ¿sí? Entonces, esas técnicas de análisis causal que tienen una atención de carácter puntual son limitadas. No sé, bueno, para el sargazo me parecen las mejores, pero para otro tipo de problemas pudieran ser más peores, ¿sí? Entonces esto nos lleva a 3 métodos, ¿sí? Y una promesa, un planteamiento de que vamos a analizar esos 3 métodos y para cada uno de esos métodos vamos a ver qué son lo que llamamos aquí concepto. No sé si ya lo haya planteado o no, pero déjenme ver a alguno de los participantes. Ustedes, que haya participado poco. A ver, Uriel, ¿cuál sería para ti la... Maestro, se escucha un poquito lejos de mí. Es que me estaba recargando en el respaldo. ¿Sí? Gracias. Ahora sí. Sí, es que ya estaba todo comodino.
recostándome en el sillón, ¿sí? Bueno, a ver, no sé, Uriel. ¿Qué Sí, profesor. significa a ti para ti la palabra concepto? ¿Y cuál tal Concepto. vez qué diferencia estableces tú entre concepto y definición? Mm, ¿Qué es la definición? Está buena pregunta. ¿Eh? ¿Qué es la definición? A ver, vamos a ver, te voy a ayudar. Y el ejemplo ya lo he usado en otras ocasiones. Vamos a usarlo otra vez. Quiero que hagas la definición de lagartija. Ajá, O o el sea, una concepto. actividad de... Yo soy una persona que vivo en el Polo Sur y me platicas qué cosa es una lagartija. ¿Qué Ah, ok, harías? ok. O sea, es un animal. Ajá. Ahí yo voy bien, te voy entendiendo. Que pertenece a los Saurios. reptiles, pensaré. Reptiles, saurios. Ajá. Saurios, los dinosaurios, Sí. ¿no? Ya no sé si hay Ajá, parentesco, ¿no? por lo regular es de tamaño chico. ¿De qué color? Ah, colores verdosos, Ajá. en su mayoría, yo supongo. Ah, ¿tú estás haciendo una definición o estás tratando...? Hay algo que se llama definición por accidentes, ¿sí? Y le Ajá. estás dando características Estoy tratando de caracterizar describir. la lagartija, pues. Exacto. Estás tratando de hacer una descripción, ¿sí? Y podemos Sí. decir, bueno, hay lagartijas verdes, rojas, amarillas, las venenosas son rojas, entre rojas y amarillo. Hay un montón de lagartijas, ¿sí? Y de tamaños, pues hay minúsculas y hay unas más grandes, ¿sí? Y ese camino, ¿es bueno o es malo? Mm, Pero no es una definición. Va, ajá. va a haber un momento en el que yo te voy a decir, ya más o menos entendí que es una lagartija, ¿sí? Y cuando vea una lagartija, ya voy a saber que eso de repente sí es una lagartija, ¿sí? ¿Tú podrías Sí. definir la belleza? ¿La qué, perdón? ¿La belleza? La belleza no, es algo que para todos es un concepto que no tiene, bueno, es una palabra que no tiene como tal Pues una definición, yo si no supongo. podías con una lagartija, menos vas a poder con la belleza, ¿no? Es más Exacto. abstracto, ¿no? A ver, entonces tú no podrías hablar de la belleza con nadie, porque pues nadie te va a entender. Todos sabemos, tenemos una idea de belleza, ¿no? Y hasta podemos hablar de la belleza interior y que esas cosas así que dicen, no, espérame, la belleza es más físico, ¿no? No es espiritual el asunto, pero para una persona así, ¿no? O el genio, en los estados de ánimo, ¿sí? Entonces, belleza, pues, podría decir que es algo que me agrada. De repente el agrado es más de carácter empatías, de repente es más de carácter visual, de repente es más de carácter de admiración, ¿sí? Ahora, Sí. ¿tú tienes un concepto de belleza? ¿Tú? Mm, pues sí, claro, para mí Sí, o sea, y hasta podrías algunas cosas, describir qué es para ti relevante, ¿no? ¿Y sí, podrías exacto. platicar de eso con alguno de tus compañeros? ¿O
con la Yo supongo que sí. Sí, ¿no? Ah, mira, para mí, Algunos pueden coincidir, para mí algunos. esa persona es bella, ¿sí? Y esa persona, sí, ¿tú por qué dices? Pues yo también pienso en esto y concluyen que sí es bella, aunque no necesariamente coinciden del todo, ¿sí? Ajá. Entonces, una de las cosas que se da en la realidad es lo siguiente. Es muy difícil hacer definiciones de lo que sea. Y conceptos son cosas que no se pueden poner por escrito tal cual. Se les llama las palabras de la mente. Es una manera de expresar qué es. Entonces yo veo algo y digo es bello. Una obra de arte. Es bello. Y si me preguntan por qué, pues la combinación de colores, la definición de las figuras, el contraste, y las texturas, y poder hablar de una pintura que para mí es bella y compartir mis pensamientos con otra persona que maneja ciertos simbolismos y de repente se enriquece nuestra idea de belleza, pero sí la podemos platicar, ¿no? Y es expresar verbalmente lo que pasa por mi mente, ¿no? Entonces lo mismo, cuando nosotros aquí hablamos de problemas de carácter, de rutinas de mejora, entonces damos una idea. ¿Qué es una rutina de mejora? Es algo que se parece al Kaizen, ¿sí? Y es algo que se parece a la mejora continua, ¿sí? Entonces, si alguien sabe de Kaizen, dice, es esa de los japoneses que todos los días mejoran algo así. Y podríamos hablar de eso. Entonces, la idea es que ese concepto lo podamos compartir entre nosotros, ¿sí? Y es una especie de definición, pero no tan restrictiva. Entonces, lo que vamos a hacer para cada uno de esos problemas es esperar que nos quede claro, ¿sí? Y que si no nos queda claro, tratar de que no lo aclaremos, ¿sí? Entonces no partir de decir, bueno, Kaizen es todo lo que se puedan imaginar es Kaizen. Pues todo y nada es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de elaborar un concepto que podamos compartir, ¿sí? Y después vamos a decir algo un tanto atrevido. Todas las personas, tú eres ingeniero industrial, ¿verdad? ¿Bien? Sí, profesor, soy ingeniero industrial. Sí, ¿verdad? ¿Estarías de acuerdo que la mejora continua se puede lograr en muchos lugares? Sí. ¿Tú mismo podrías someterte a un proceso de mejora continua? Sí, también. Sí, ¿no? En tu trabajo podrías introducir prácticas de mejora continua. Sí. Ahora, ¿necesitas ser ingeniero industrial para hacer mejora continua? Pues yo creo que no. Bueno, o sea, realmente son muchos elementos, o son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y no a fuerzas tienes que ser ingeniero industrial. No está mal que conozca algunas técnicas, ¿sí? Pero tampoco todo el mundo tiene que conocer esas técnicas, si no, no puede hacer mejoras, ¿no? Entonces vamos a un restaurante y le decimos, oiga señor, necesita mejorar su changarro porque si no se le va a ir la gente, ¿sí? Y de repente esa señora te hace caso y comienza a hacer mejoras, ¿no? ¿Cómo? Pues a como se le vayan ocurriendo, ¿no? Y la famosa prueba y error va a ser parte de su manera de hacerlo, ¿no? Vamos a decir que el ingeniero industrial es más hábil, ¿sí? Pero yo lo planteo de esta manera, que está más desarrollado su sentido común, ¿sí? Con ciertas técnicas. También puede estar más perjudicado, pero vamos a pensar, y que la gente común lo pueda hacer. Entonces yo plantearía aquí, para el problema que yo veía aquí,
No se necesita ser ingeniero industrial, sino simplemente, oye, ¿qué falla has visto? Pues los pobrecitos coches que se dan unos golpazos aquí, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ah, pues es que la protección que tenemos ya se le cayó y vas a ponerle una más fuerte con mucho post de estas cintas adhesivas para que no se vuelva a caer, ¿no? ¿Quién lo hizo? Pues una persona interesada en mejorar, en evitar que esto pase, ¿sí? Y no necesariamente es como el super experto, ¿no? Entonces, hay un proceso intuitivo. De repente, nosotros que somos más formales, le damos un planteamiento, proceso básico, declaramos que hay una parte clave, van a seguir aquí. Hay un concepto, una idea de que es un proceso de mejora o una rutina de mejora. Hay una manera de hacerlo intuitivamente y hay una parte que yo tengo que cuidar. Siguiente paso, esto lo puedo traducir a un lenguaje más técnico y ya pasado un lenguaje más técnico, como ingenieros, nuestro pensamiento es en el sentido de que si no hay ejemplos y casos de aplicación, no lo entiendo. ¿Sí estás de acuerdo, Luriel, de que hay ese vicio entre nosotros? ¿Ese vicio o esa virtud? Sí, sí, profesor. Sí, ¿no? ¿Y Luis Marta? ¿Qué les dice un matemático cuando buscan ejemplos? ¿Cómo? Perdone. ¿Qué les diría un matemático cuando buscan ejemplos? Ya parecen ingenieros, ¿no? No lo entendí, profesor. A ver, en ciencias hay dos, entre otras las carreras de matemático, físico y actuario, ¿sí? Ajá. Sí. El matemático, independiente de otras cosas, pero en principio no va tras las aplicaciones. ¿Sí? Bueno, es que en actualidad desde siempre te enfocan a las aplicaciones. ¿Perdón? No te escuché lo último. Sí, o sea, en actuaría sí te ponen mucho a la teoría, pero siempre te platican mucho la aplicación. Sí, pero también les dicen que ustedes prostituyen la ciencia, ¿no? Sí, O sea, sí, y en ingeniería si no la prostituimos, entonces no es ciencia, ¿no? O sea, si no hay sí, aplicaciones, decimos, ¿y eso para qué, no? sí, pues ahorita realmente todo está enfocado a ventas. Las matemáticas están enfocadas totalmente a ventas. Sí. Entonces, bueno, estamos en la Facultad de Ingeniería, entonces decimos, si nada más es pura teoría, no me gusta, ¿sí? Hasta las ecuaciones diferenciales, a veces los ejemplos son simples ejercicios matemáticos, pero mínimo, después de saber cómo es una ecuación de segundo grado, ahora cómo la resuelvo y con un ejemplito, ¿no? Y ejemplo de la vida real tal vez no tanto, ¿sí? Pero sí mínimo un ejercicio. Los ejercicios también le llamamos ejemplos. Bueno, ya no nos metemos con esa parte, decimos, vamos a ver para cada uno de esos casos qué son, cómo se resuelven si no fuésemos ingenieros, cuál es la parte que debemos de tener con mucho cuidado, ¿sí? Traducir esto a una formato más técnico y ver ejemplos y casos de aplicación, perdón. Y si no hay casos de aplicación, está incompleto el ejercicio. Y aquí vamos a colocar hasta el final los ejemplos y técnicas específicos. Pues aquí la intención es la siguiente. En lugar de que, digamos, hay un método de Ishikawa y después veamos muchos detalles del método de Ishikawa, mejor vamos a entender en qué consiste el método de Ishikawa y las herramientas y enfoques específicos los vayamos aprendiendo en la medida en la que nos los pidan los casos. Entonces, para mí no hay las 7 herramientas básicas de la calidad, perdón Gustavo si soy irreverente, ¿no? Sino para mí hay problemas y dentro de esos problemas en ocasiones es útil
utilizar algunas de las herramientas básicas de la calidad, de las 7 o de las 7 nuevas, o de otras que no están en esa lista, pero que también son muy útiles, ¿sí? Pues vamos a aprender detalles, vamos a ver las cosas así en términos amplios, y después los vamos a ver los detalles con sus casos de aplicación o con los ejemplos que traigamos aquí a clase, como el caso del sargazo, ¿sí? ¿Comentarios? ¿Cómo ves, Gustavo, tú que eres profesor de calidad? ¿No sientes que luego rendimos reverencia a las técnicas y nos olvidamos un poquito de los casos? Sí, creo que al final terminamos viendo todo con, o sea, si sabes ocupar el martillo, a todo le ves cabeza de clavo, ¿no? Y tratas de encajar las mismas técnicas, o memorizas las técnicas y las aplicas, pero pocas veces, por lo menos en mi experiencia en la carrera, tienes oportunidad de revisarlas, de entenderlas y de llegar hasta un punto donde tengas un concepto de ellas y puedas hacer esto que ya es como el siguiente nivel, ¿no? La modificación de las mismas. La modificación, la adaptación. La adaptación, porque pues son ideas o las técnicas, yo las entiendo como, por ejemplo, he leído algunos libros de Deming, de Juran, los gurús de la calidad, y pues sus técnicas salen de haber resuelto un problema y de decir cómo lo resolvieron, y pues eso es un estudio esos son estudios de caso. Sí. Entonces, no va a funcionar en alguna otra organización al 100%. Tendremos que, yo lo veo en esta clase así como que adquirir la habilidad, una habilidad de poder tener un background de herramientas, pero después de eso saber seleccionarlas, saber integrarlas, porque a mí me ha pasado en muchos proyectos que no puedo solucionarlo con una sola y que se vuelve la integración de muchas herramientas, y que al final las personas con las que estamos utilizando estas herramientas no les importa qué herramientas estamos utilizando, cómo se llaman, en qué año se inventaron, pero al final lo que les estamos dando es la solución de su problema. Exacto. Eso es lo que pienso. Que le caiga. Es como, bueno, sí, se casa uno con la herramienta, como sería el caso del martillo que tú aludes, y después ves dónde lo aplicas, ¿no? En lugar de que sea al revés, a ver, vamos a ver qué situaciones hay y después vamos a ver qué herramientas son las que jalo, ¿no? Dependiendo del caso. Porque luego me dicen, haz el control estadístico. Oye, y si no tengo datos, se vuelven problemas donde dices, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Y no es extraño el caso. Bueno. Súper común. Sí. Les voy a comentar algo. En una primera